La próxima semana la Comisión de Educación del Senado volverá a debatir el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Esto luego de que la iniciativa superara la discusión en la Cámara de Diputados y ahora pasa a esta siguiente instancia en el trámite legislativo. ¿Qué se espera del análisis en la Comisión de la Cámara Alta? Queremos conversar de este tema. Para eso nos acompaña el presidente de esa instancia, el senador Fulvio Rossi. Senador, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué le depara al destino en su comisión, la comisión que usted preside, con este segundo trámite Suena complejo? como un título de película. Bueno, es que pareciera, ¿no? Sí, va a ser... ojalá que sea una película. Tiene ojalá película, que sea ¿no? con un final feliz. No, suspenso va a haber, drama también. Ojalá que no haya violencia. ¿Y por dónde viene el drama? El drama viene cuando en un proyecto de ley donde todo el mundo dice querer alcanzar acuerdos en la íntima, en la interna, cuando uno está frente a los documentos de la reforma, tiene una visión distinta. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque más allá de las buenas intenciones, lo importante es sincerar cuáles son nuestras posturas. Bueno, este proyecto, eso es súper importante decirlo, tiene ciertos objetivos y no le pidamos otros. O sea, de repente escucho a gente que de manera majadera dice, ¿y por qué no hablamos de la educación pública? ¿Y por qué no hablamos de los profesores? Ya vienen proyectos que se hacen cargo de la organización de las escuelas públicas y también del Plan Nacional Docente. Es como si le pidiera a este proyecto que se hiciera cargo de la gratuidad de la educación superior o la regulación. Viene otro proyecto para eso. Pero este proyecto es muy importante y tiene que ver con la calidad, que la otra majadería es decir, este proyecto no tiene que ver con la calidad, porque efectivamente el aula, que es lo más importante, lo que se produce ahí entre el profesor y el alumno, está en una escuela y la escuela está en un sistema. Si queremos cambiar justamente el producto, que es la calidad, tenemos que hacernos cargo de las reglas que mueven el sistema. Y hoy día tenemos reglas del juego que son las del mercado. Y eso ha producido una educación segregada que le hace mal a Chile, a la democracia y a la calidad. Y eso tenemos que cambiarlo. Y este proyecto busca eso, sacando al negocio la educación y estableciendo el fin de la discriminación. Uno de los problemas, senadores, que en la educación, como en todo problema sistémico, está casi todo relacionado con casi todo. Y por eso que atacar un problema y dejar los otros, usted dice, bueno, es majadería, pero a veces tienen que ver. No, que vamos Yo le pregunto, abordarlo. por ejemplo, lo que pasa en el aula y en la calidad. Uno de los objetivos de esta ley es terminar con la selección. Cosa que está, bueno, generalmente, digamos que una cuota mayoritaria del país está de acuerdo con terminar con la selección. El problema que se va a generar, por ejemplo, dicen algunos expertos, es que profesores de aula que tienen hoy día 35 alumnos de ciertas características van a tener mañana 35 alumnos con otras características. Tiene mucha razón. Y entonces uno se pregunta, con profesores, el mismo nivel de profesorado, con la misma capacitación, mañana va a tener que hacerse cargo de una aula muy diversa y muy distinta, cosa que en la larga puede ser muy bueno, pero ¿cómo se enfrenta ese profesor a ese marzo? Sí, como tú dices, es un tema sistémico. Y por eso que no hay ningún factor aislado que de por sí se haga cargo de la calidad. Ahora, este proceso de integración, de inclusión, porque este proyecto busca la inclusión social, incluyendo, por cierto, los niños con necesidades educativas especiales, este proceso va a ser paulatino, pero un tema cultural. La gente no es que de repente de la noche a la mañana se vaya a querer cambiar al otro extremo, a otro colegio distinto. En general la tendencia, y eso se ha estudiado, va a ser a que la gente se siga matriculando y se va a ir provocando una mezcla y el fin de la segregación, pero de manera paulatina. Y junto con eso, evidentemente, tenemos que preparar a los docentes. ¿Sí? Esto es lo mismo cuando tú te planteas un programa de integración escolar para niños con algún trastorno del desarrollo permanente o transitorio, que requieren, ¿no es cierto?, un trato distinto, tienen necesidades educativas especiales. Y ahí, evidentemente, los profesores tienen que estar preparados y tenemos que hacernos cargo del perfil de la carrera, pero por eso que no era una reforma fácil, era una reforma muy compleja. Pero me refiero respecto de este proyecto que, si bien es cierto, todo el mundo dice compartir los objetivos, al menos la nueva mayoría, yo no me quiero hacer cargo de la derecha porque la derecha ayer habló por sí sola. O sea, Andrea Alamán, Felipe Casi, no sé, y Belolio de la UDI y Renovación Nacional dijeron no hay ninguna posibilidad de acuerdo. O sea, la verdad, entonces me llama la atención esas palabras de buena crianza cuando uno ve que dice, porque efectivamente se para algún ministro y dice hacemos un llamado a los acuerdos. Está muy bien, pero yo creo que la gente merece transparencia, por transparencia, sinceridad. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo si algunos están a favor del lucro? O sea, claro, hay problemas que son de fondo, definiciones básicas, ¿no? La senadora Bombaer, y le tengo mucho respeto porque es una persona que defiende sus convicciones, que son muy distintas a las mías, pero las defiende, no las esconde. Dice en un foro conmigo, dice, mira, el panadero compra la harina, hace el pan, lo vende, trabaja por eso, se levanta temprano, tiene derecho a una ganancia, tiene derecho a lucrar. Sí, le preguntan a los padres. Claro, pero es entender que la educación sería como una panadería o cualquier cosa. Y claro, y nosotros hemos dicho, y la presidenta lo dijo en la campaña, la educación es un derecho social. Y cuando es un derecho social, las reglas del juego son fruto de un proceso de deliberación colectiva. No las fija el proveedor ante sí mismo.
como es hoy día, donde el sostenedor, ¿no es cierto?, a título personal, fija las reglas del juego, las condiciones de acceso. Senador, pero ¿qué pasa cuando parte de la nueva mayoría, como la DC, sí quiere buscar esos acuerdos? Aun cuando ya, usted lo ha dicho, la UDI dijo no estamos dispuestos a ningún acuerdo y desde la derecha no hay buena recepción, pero la DC insiste. Y eso significa finalmente conceder ciertas cosas para sumar a la derecha y convencerla de que se sume. Creo que hay un sector de la DC que está demasiado vinculado al negocio de la educación. Y eso me van a castigar seguramente, me van a criticar, pero veo que los intereses están muy alineados en una sola dirección. Pero ¿y entonces cómo la democracia cristiana participa de la nueva mayoría con ese programa si está tan interesado? Hay que reconocer que el Partido Socialista también ha tenido posturas distintas en otros temas, y yo no estoy en eso, estoy constatando una realidad. ¿Y el senador Ignacio Walker está defendiendo eso entonces? Es que llama poderosamente la atención lo siguiente. Cuando ustedes conocieron, todos conocimos, la crisis de la Universidad del Mar, y todos sabemos que eso se produjo porque lucraron, y la fórmula para lucrar era el arriendo entre partes relacionadas, entre sociedades espejo. O sea, yo, dueño de la universidad, operador de la universidad, tengo una inmobiliaria y me arriendo a mí mismo, y a sobreprecio, ¿no es cierto? Todo el mundo dijo, incluso parlamentarios de la democracia cristiana, presentaron proyectos de sanción con cárcel al lucro en ese tiempo. Entonces hoy día dicen, no, es que la educación general es distinta a la universitaria. No se entiende. O sea, si yo quiero terminar con el lucro, entonces los procedimientos que establezca tienen que tender a aquello. Si no, entonces lo que estoy haciendo es decir en el discurso una cosa frente a la galería y en el papel haciendo otra en la tramitación del proyecto. ¿Te fijas? Entonces, toda la discusión, y por eso a mí me parece que aquí tenemos que acotar los puntos donde tenemos discrepancia, pero la gran discusión no va a estar respecto al copago, que ya se solucionó de alguna manera, alguna fórmula. La selección también, ya más o menos la misma iglesia ha dicho, no podría decir la iglesia otra cosa, porque si Don Bosco, yo soy salesiano, Don Bosco tomaba a los niños de la calle, los niños más vulnerables, más riesgo social, a eso lo educaba, no seleccionaba a los niños con 6,6. Bueno, pero respecto al tema de los arriendos, si ese es el tema de fondo, no se entiende que el Estado le dice, yo soy tu aval, yo te paso la plata para que compres, y la otra persona diga, ¿sabe qué? Yo no quiero comprar, yo quiero seguir arrendando y quiero arrendarme a mí mismo. O sea, esta es la muerte de la imagen del gobierno si nosotros aceptamos el arriendo entre partes relacionadas. ¿Y cómo van a hacer para que la democracia cristiana entonces ceda ese punto y se alinee con ustedes? Porque ayer Andrés Saldívar lo enfatizaba en esos puntos, decía en el fondo que no se podía tratar como un potencial infractor o delincuente a un sostenedor, por ejemplo. Él aspiraba que en el Senado... Pero hay una gran incoherencia. Mira, la verdad, aquí nadie trata como delincuente a la gente hasta que se transforma en delincuente. Porque yo le digo delincuente al que roba en un supermercado. Yo le digo delincuente, ¿no es cierto?, a quien malversa fondos públicos. El que malversa fondos públicos tiene sanción penal con cárcel incluida. Y yo no me pregunto, si a ti te entregan recursos para la educación de los niños, ¿qué más puede ser importante en la vida? Y tú te gastas esa plata en otra cosa. Tenemos clara su postura. Si la pregunta es cómo, está clarísima su postura. Si la pregunta es cómo van a hacer para eliminar a la democracia cristiana. Estamos enfrentando hoy día una tremenda arremetida, y por eso que hoy día con el senador Quintana y nos juntamos con la CONES, con los jóvenes, que yo espero que nos apoyen. Porque creo que los jóvenes movilizados nos van a apoyar en el Senado. Porque aquí lo que pretenden hacer es una cocina. La nueva cocina. ¿Y sabes cuál es la nueva cocina? Hacer una cocina? Aquí el senador Ignacio Walker planteó ayer en el comité político que quieren fusionar las comisiones de Educación y Hacienda. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿qué tiene que ver Hacienda con Educación? A Educación le corresponde reglamentariamente de temas financieros. Estos son temas de otra índole. Y por tanto, la única explicación que hay es que la cocina, la misma cocina de la reforma tributaria, ahora quieren transformar en comisiones unidas para diluir responsabilidades. Porque aquí hay un intento de frenar los cambios. Y ese es un tema bien importante, hay que decirlo, y nosotros nos vamos a oponer a aquello. O sea, para mí, yo no voy a participar en la Comisión Unida. O sea, yo no voy a ser cómplice de una traición a la ciudadanía. ¿De quién depende eso? Eso depende, si lo quieren poner a votación, a lo mejor perdemos la votación, pero el daño para el gobierno... Perdón, senador, en ese caso, en el Senado. ¿El Senado completo, o sea, el pleno, que o vota que alguien solamente de la nueva mayoría, que la democracia cristiana pretenda llevar este tema a la sala del Senado para con votos de la derecha excluirnos, la verdad que serían para mí un quiebre. O sea, yo no voy a aceptar, se lo dije al ministro Izaguirre, se lo digo al ministro Payailillo, no he tenido la posibilidad de decírselo. Personalmente no estoy disponible para una nueva cocina en un tema tan importante como este. ¿Qué es lo que se está jugando la nueva mayoría con el prestigio, su imagen? O sea, hoy día, si nosotros negociamos estos puntos, si nosotros permitimos que la educación, ¿no es cierto?, siga siendo un negocio, se siga rigiendo por las reglas del mercado, sigamos excluyendo a nuestros niños, permitamos justamente que con recursos de todo esa plata se vaya a los bolsillos y no al aula, si nosotros permitimos eso, la verdad que la imagen del gobierno va a quedar por el suelo. Senador, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle sobre el sentido y alcance de lo que acaba de decir usted. Esto sería un quiebre. ¿A qué se refiere específicamente? Yo no puedo yo no voy a seguir, o sea, yo no voy a aceptar que a mí me conduzcan en un camino
en donde finalmente espalda a la ciudadanía, vamos a quitarle o distorsionar el corazón grande que tiene esta reforma, que es mucho más grande que la reforma tributaria, tiene razón el senador Quintana, porque efectivamente no quiero, es mi prestigio, por esto es prestigio personal. ¿Y en qué Lo voy se va a cuidar. traducir o en qué se traduciría eventualmente eso que yo no me voy a prestar? No, yo no, que no voy a hacer, voy a dar toda la pelea para que no haya comisiones unidas. Yo espero, insisto, que la democracia cristiana no pretenda llevar este tema a la sala para que con los votos de la derecha consiga crear una nueva cocina. ¿Y si lo consiguiera para con cocinar. votos de la derecha en el Senado? Bueno, ahí voy a ver lo que voy a hacer, pero yo la verdad que tengo un compromiso. A mí me preguntaron, todas las primeras, después de la reforma tributaria, todas las preguntas que me hicieron fue, senador Rossi, y este acuerdo de la cocina de Andrés Saldívar y los cocineros, ¿no es cierto?, que venían de la SOFOFA, en fin, ¿usted se va a prestar para eso? No. O sea, ya lo dije. O sea, no como presidente del Senado, no por lo que represento, soy socialista, me debo ciertos principios y los voy a defender hasta el último. Muchas gracias. Senador Rossi, gracias por haber venido. Gracias Buen a día. ustedes.